Muy buenos días. Entonces arrancamos con Encuentro con la Política. El pueblo y los trabajadores defendieron el gobierno de los traidores de la patria. Tenemos hoy, nos acompaña Consuelo Ahumada, docente investigadora, doctora en ciencias políticas con énfasis en estudios latinoamericanos y dirigente del colectivo Malú. Muy buenos días, Consuelo. Buenos días, Rocío. Un saludo también para Paula y para todo el equipo. Y por supuesto para nuestros oyentes. Bueno, Consuelo, el gobierno de Gustavo Petro ha estado al acecho por la derecha fascista de un golpe de Estado con diferentes nombres, pero que no se han podido ejecutar. Pero bueno, cuéntanos cuáles son las consecuencias para el país de estos vergonzosos actos y por qué Gustavo Petro se mantiene como presidente de los colombianos. Mira, lo que ha pasado durante todo este gobierno, pero más, digamos, con más énfasis durante los últimos, digamos, lo que va del año, estos 6 meses, ha sido claramente el intento de sacar del poder, sacar del gobierno a Gustavo Petro y pues, impedir que termine su mandato o hacerle un atentado o lograr que no cumpla con sus promesas para que la derecha se asegure de volver a ganar las elecciones el próximo año. Ha sido un intento fuerte y a nosotros nos corresponde como analistas, y creo que a todas las maestros y maestras deben hacer lo mismo, es como juntar las piezas de un rompecabezas que llegan a lo que pasó hace 2 semanas, que fue como el momento culminante. Y hay varios hechos, ¿no? De un lado, la resistencia a las reformas del cambio. En marzo se opuso se hundió la reforma laboral en la comisión sexta, y eso generó un descontento muy grande. Petro inmediatamente convocó a la Asamblea Popular y cuando ya vieron que iba en serio, entonces nuevamente, derrotan la Asamblea Popular y después la derrota con fraude, ¿no? Con una serie de elementos de fraude. De eso ya hemos venido hablando aquí. Entonces después, la reforma laboral pasa, y finalmente también la reforma pensional, que son 2 logros muy importantes, aunque no es el todo lo que se quería, pero es un avance importante en semejante situación tan difícil. Entonces, ¿qué viene? Viene el deseo digamos, de concretar la venganza, digamos así, quieren retornar al poder, y entonces se da una serie de hechos. El presidente del Senado llama al ejército y a las Fuerzas Armadas a reunirse sin Petro, cuando Petro es el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Los partidos se niegan el partido de la oposición se niegan a reunirse con Petro cuando él los convoca. Y hay una serie de hechos también internacionales, que es quizás lo que más nos interesa mostrar. La visita de comisión de congresistas, encabezada también nuevamente por Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, a Estados Unidos, a hablar con algunos parlamentarios especiales de Trump, fascistas, a los cuales en aras de hablar de asuntos multilaterales, más o menos le dicen que lo que está haciendo Petro es entregarse a Maduro, y que Colombia no ha cumplido con el control del narcotráfico. Entonces lo han manipulado muy bien, las noticias han ido muy a la medida y todo lo demás, y que Petro es alcohólico, Petro consume drogas. Entonces todo eso lo repiten estos congresistas, o sea, se están metiendo en los asuntos internos del país, y surgen de pronto. Luego viene por supuesto el tema Álvaro Leiva, que es el que hace estallar todo, pero lo de Álvaro Leiva no es una cuestión de un loquito ahí, como si a veces se pretende mostrar, ¿no? Un loco ahí que no sabe ni qué hacer, no. Es orquestado, todo está orquestado. Incluso Álvaro Leiva, en los audios que se escuchan, si ustedes lo han escuchado, llama claramente a impedir que Petro termine su gobierno, y además llama a un acuerdo nacional, incluido con el Clan del Golfo y con las disidencias de las FARC. Eso es muy claro, ¿no? Entonces uno
ve los ataques de estos tipos, sí, que además están entregados fundamentalmente es al negocio, a los negocios, ¿no?, de la droga y de otros, y ve como la simultaneidad de todo esto y se da cuenta de que hay un golpe marchando. ¿Sí? Ok, Consuelo, bueno, y bueno, pues era básicamente, pues esa era la pregunta, pero pues no sé si nos quieres decir algo más ya a raíz Sí, de... sí, por supuesto, eso no pasa solamente en Colombia. Desde este siglo empezaron a dar lo que se llaman los golpes blandos o lo que se llama el lawfare, que es el ataque a los gobernantes desde el aparato judicial. ¿Sí? Uno lo ve en Brasil. En Brasil a Lula le inventaron que había comprado un apartamento que nunca compró, que había negociado, mejor dicho, que había hecho chanchullos y corrupción con un apartamento que nunca compró. A Dilma Rousseff la destituyeron, y para no seguir con Ecuador y para no seguir con Argentina, a Cristina Kirchner la acaban de encarcelar. Es decir, todos los inventos posibles, la manipulación posible de la mano de la gran prensa, ¿sí?, internacional y nacional, para desprestigiar al presidente. Entonces se crea lo que ahora se llama la narrativa, para decir, por ejemplo, que Petro es incapaz, que Petro es alcohólico, que Petro no cumple con sus tareas, ¿no? Consuelo, hay dos cosas de lo que estamos viendo hablar con esto de los intentos de golpe que le quieren dar a Gustavo Petro, y tiene que ver con, uno, pues los actores que están tratando de tumbar al presidente, que incluso se encuentran candidatos presidenciales que pretenden tumbar al presidente. O sea, que esto es pues muy grave, ¿no? Otro hecho también tenemos es que a pesar de la buena economía como se está desarrollando en Colombia, el Banco de la República tampoco ha querido entrar en ese plan de desarrollo económico que tiene el país, con los intereses que es fundamental para que la economía se siga desarrollando como lo está haciendo el gobierno del cambio. Creo que son dos factores que también tenemos que tener en cuenta, de cómo estos candidatos de la derecha se han unificado, como lo acaba de decir Consuelo, con la prensa, para tratar de tumbar al presidente. Pero hay un hecho que ha logrado que todo esto haga que el presidente se sostenga, y tiene que ver con la movilización social. A ese respecto, ¿qué nos puede contar, Consuelo? Mira, sí, todos esos hechos han confluido en ese sentido, pero fíjate que no solamente la derecha, ¿no? Todos estos que se dicen de centro, ¿no?, que pretenden mostrarse como neutrales, en estos casos se han pronunciado con una excepción por ahí, pero se han pronunciado claramente diciendo que Petro está generando una cortina de humo, que todo es un invento, que no hay nada. Es decir, la oposición es muy fuerte, la oposición del Banco de la República, del Fondo Monetario Internacional, de los economistas ortodoxos. Es decir, la oposición frente a todo, que porque Petro fue a China, que porque entró al Banco de los BRICS, al Banco del Desarrollo de los BRICS. Es decir, cualquier cosa que haga el gobierno de Petro se dan en contra. Bueno, con Lula están en lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, de una manera clara, ahora, porque está enjuiciando a Bolsonaro, ¿sí? Y aquí, pues, porque se está enjuiciando a Uribe, hay como un condicionamiento, mejor dicho, la intromisión es absoluta. La movilización social es clave. Y yo insisto mucho, nosotros como maestros y maestras tenemos que hacer un esfuercito para armar el rompecabezas y no perdernos en la situación. Hay mucho distractor. ¿Sí? Uno encuentra gente que le dice, bueno, pero es que Petro hizo esto. Petro comete errores, claro que los ha cometido, pero en lo fundamental, que es la conducción del país hacia el cambio y su postura firme de defensa de la dignidad nacional, una cosa que a la derecha y a la ultraderecha le parece pasado de moda, ¿no? Eso es inexistente. Es decir, la soberanía, la dignidad nacional, en eso Petro está supremamente acertado, y hay que seguirlo respaldando en todo para garantizar que avance lo más que se pueda con sus reformas, pero también que tengamos un gobierno que continúe con este proyecto. Es decir, que no demos marcha atrás hacia la ultraderecha nuevamente. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias por tu intervención, y bueno, y te esperamos en otro encuentros pedagógicos muy pronto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todo el equipo.